Buenas tardes. Hoy estaremos tratando uno de los temas más importantes, pero también uno de los que son un poco más difíciles de entender de física fundamental, como son los vectores. Necesitamos saber qué es un vector y cómo se utiliza. Esto nos va a servir más adelante en física fundamental, puesto que todo tenemos que aprender a representarlo de alguna manera que podamos comprenderlo fácilmente y que cualquiera pueda comprender lo que nosotros estemos trabajando. Para esto pues tenemos que empezar a entender la palabra magnitud, qué es lo que significa realmente. Recordemos que magnitud significa medible, ya lo habíamos hablado en otras oportunidades hablando de otros temas. Por ejemplo, cuando hablábamos de las medidas y veíamos cómo se podían convertir de un sistema de medidas a otro. La palabra magnitud entonces nos va a representar todo lo que es medible. En este caso podemos observar acá que podemos medir el tiempo con los relojes, podemos medir cuánta agua hay dentro de esta botella, podemos medir el área que se representa acá y podemos medir también pesos y masa, ¿verdad? Entonces, las magnitudes existen de dos tipos. La magnitud que solo requiere una cantidad y una unidad de medida para ser expresada, y a estas las vamos a conocer como magnitudes escalares. Esta es el primer tipo de magnitud que vamos a tener nosotros. En este caso aquí podemos ver que estas nos están representando precisamente ese tipo de magnitudes, porque el tiempo pues solo necesitamos saber cuánto tiempo existe, o cuánta agua hay dentro, o cuánta área hay, o cuánto peso tenemos acá. Es lo único que nos interesa. Pero ¿qué pasa cuando hay magnitudes que necesitamos saber más? Por ejemplo, en este caso, ¿hacia dónde están ellos empujando? ¿Con cuánta fuerza están empujando? Pero ¿hacia dónde van también? Acá esto se está torciendo y esta fuerza de torsión lleva un sentido. Nosotros no vamos a moverla para otro lado. Tiene que ser específicamente para este lado hacia donde se está torciendo. Y en el caso de una distancia, por ejemplo, tenemos que saber de dónde empezamos y hacia dónde vamos. A este tipo de magnitudes se le conoce magnitudes vectoriales, y esto precisamente son los vectores. Un vector es precisamente esta flecha que está acá, que nos está indicando la distancia que hay de aquí para acá, que es su magnitud, y hacia dónde va. Entonces, podemos observar que para que sea un vector tiene que tener estas tres características de acá. La primera, que tiene que tener una dirección, tiene que tener un sentido, o sea, un inicio y un final hacia dónde llegar, y una magnitud. Estas tres características nos van a nosotros a dar una mejor idea de qué es eso que estamos midiendo y para qué nos va a servir, hacia dónde nos va a llevar. La dirección de un vector, entonces, es en este caso, podemos observarlo acá, y cuando nosotros colocamos nuestro vector en el plano cartesiano, podemos observar que de esta línea de acá para acá se crea una distancia que ahora nosotros pues ya sabemos que se llama ángulo, y, y ese ángulo precisamente es la dirección del vector. Entonces, dice que un vector se puede direccionar de dos formas, ya sea partiendo del eje X, como en este caso, de aquí hacia arriba, o se puede direccionar a diferentes lugares también utilizando los puntos cardinales. En este ejemplo que tenemos acá podemos observar varios vectores y cada uno está representando algo diferente. En la flecha verde, por ejemplo, podemos ver que está representando la velocidad con la que va a salir la bala de este cañón y la trayectoria que va a llevar. Nos dice que va a ir hacia arriba, por eso podemos ver aquí la flechita apuntando hacia arriba. Acá vemos una flecha morada que está
apuntando hacia abajo. Esta nos está representando la fuerza de la gravedad. Y aquí también tenemos otra flecha roja apuntando hacia abajo que nos está representando cómo el peso va a traerse a este carrito hacia abajo. Los vectores nos ayudan a entender precisamente, solo con ver un dibujo, qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, acá, nosotros vemos aquí una línea costera, donde aquí tenemos mar y aquí tenemos tierra. Dice que está en el desierto de Sécura. Y podemos seguir nuestras líneas azules, y si las seguimos podemos ver que esta está entrando acá y esta está prácticamente saliendo, miren. Y entonces podemos, sin nosotros saber qué es lo que está pasando, podemos entender que aquí hay un recorrido que está siguiéndose según las flechas. Miren, las flechas me indican hacia dónde va y a dónde estuvo este barco, que podemos pensar que está moviéndose en el mar, y hacia dónde terminó yéndose. Entonces, para eso nos va a servir precisamente el vector, para entender la trayectoria de este barquito. Ahora, dice que los vectores pues son unas flechas que nos van a representar a la magnitud, pero entonces tenemos que entender la notación específica de un vector. Y para poder ver esto, nosotros vamos a utilizar siempre un plano cartesiano, que nos va a ayudar a saber la medida de este ángulo que tenemos acá, y poder ubicarnos con una pareja ordenada el punto final, dándonos también lo que se puede llamar las componentes en los ejes. Si ustedes se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, y los triángulos rectángulos pues los podemos separar en dos partes, que vamos a llamar catetos, o sea, los dos lados que tiene el triángulo. Y a estos en este caso les vamos a llamar la componente en X, y a esta la componente en Y. Según como estén colocados los vectores, nosotros podemos ver que tienen un punto de inicio y uno final. Y aquí podemos observar que detrás de un vector existe otro, porque podemos ver que la dirección cambió, ¿verdad? Si nosotros vemos a una persona que estuvo caminando acá, por ejemplo, podemos ver que este fue su punto de inicio, vino para acá, luego cambió su vector para acá, cambió su dirección y está cambiando su sentido también. Luego de eso podemos ver que este es el punto final, pero realmente esta flecha morada que vemos acá nos está representando la distancia real que se movió de aquí hacia acá. Entonces podemos observar que aquí se formó un circuito cerrado, y donde podemos nosotros encontrar el vector resultante de lo que realmente se movió. Y también tenemos otros que se llaman vectores concéntricos, que son vectores que salen de un mismo vértice y todos van a diferentes direcciones y sentidos. Cuando nosotros establecemos una dirección de un vector, por ejemplo aquí el vector f, podemos saber que tiene una magnitud de 3 y se está dirigiendo con este sentido y esta dirección hacia acá, y de pronto aparece un vector que está contrario a ese sentido que establecimos primero. Podemos nosotros ver que el primero entonces lo vamos a poner con un sentido positivo, y este que va contrario le vamos a poner un sentido negativo. Podemos entonces llegar a la conclusión de que el sentido en una magnitud de un vector, el sentido está dado por el signo. Al ángulo que se abre, ya lo mencionamos, que se llama la dirección, y podemos observar aquí que el vector B, que está representado por la línea roja, tiene la dirección que es este ángulo θ1, y para el vector A que tenemos en la línea azul, tenemos que su dirección está parte de la X hacia acá, que es este ángulo θ2. Los ángulos los vectores se pueden clasificar dependiendo de cómo estén colocados uno con otro. Y aquí tenemos este cuadro, que lo tienen también ustedes en su libro y lo pueden analizar más detalladamente, donde podemos ver que a estos les llamamos colineales porque están en la misma línea. Concurrentes porque todos vienen del mismo punto o del mismo vértice. Coplanares porque están colocados en el mismo plano.
paralelos porque son dos líneas paralelas las que lo están representando. Y también los perpendiculares que tenemos acá, que donde los dos están formando 90 grados entre sí. Entonces, los vectores están en todas partes. Su misión es aprender a imaginarlos para verlos. Aunque no exista una línea, ustedes tienen que aprender a ver esa línea imaginaria del vector. Cuando estén, por ejemplo, yendo en un bus, ustedes pueden ver cómo la velocidad lleva un sentido. Estos que son unos botones nos indican, miren, tienen flechas que nos indican algo. Este señal de tránsito que tenemos acá nos indica que hay dos sentidos. Podemos observar que de pronto hay carros que van a ir hacia acá y hay autos que van a ir hacia acá. Y pues esta nave espacial que va en dirección hacia arriba. Bueno chicos, entonces estos son los vectores. Espero que les quede un poco más claro. Siempre lean por favor los documentos que se les enviaron, así como su libro. Cualquier duda ya saben que pueden comunicarse conmigo por medio de aquí de este video, o pues pueden escribirme al correo. Muchas gracias. Siempre por favor recuerden, el poder de mejorar está en ustedes, porque es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Por favor, busquen resultados diferentes. Buenas tardes.